8 menos 20. Hasta las 8:30 tenemos. 8:30, Sí. sí. Vale, no, yo creo que han quedado ahí cosas que no han quedado y seguían quedando ahí, lógicamente. Porque ojalá tuviéramos la solución, ¿no? Un poco lo que ahora comentábamos, ¿no? Que es cuando uno se mancha las manos, pues se mancha. Y a veces huele, mierda huele, pero si no te manchas las manos no hay ningún problema. Y vosotros sí que, y la Iglesia, los misioneros, todo al final es implicarse pues, en la realidad, ¿no? Que creemos que puede cambiarse. Yo, por añadir algo de antes y entrar en esto, y era una cosa que se me ha olvidado ya, tenía, ya saldrá. O sea, una cosa no quita la otra, en mi opinión. No quiero decir que todo lo local sea interesado desde los sujetos de los que hemos hablado luego, ni mucho menos, pero que si abandonamos la visión global también del ser humano en general y de lo que está pasando, les viene muy bien a esos sujetos y les viene muy bien a los que pasan de todo. Les viene muy bien a esos sujetos, a ese poder o a los que manejan los hilos y no ya veis que no soy muy conspiranoico. Les viene muy bien que la gente diga no se puede hacer nada. Pero también les viene muy bien el que dice solo se puede hacer lo local. Porque lo local no está cambiando grandes cosas. Insisto, es fundamental y además es fundamental por lo mismo, por lo mismo. O sea, es fundamental y por su familia y por todo. Como siempre lo ha sido. Yo tampoco creo que eso sea descubrir nada. Porque no puedes pensar sobre lo global sin pensar en lo local y no puedes pensar sobre lo local sin pensar en lo global. Es que es así. Otra cosa es que puedas hacerlo. Pero y una cosa es que a lo mejor no puedes hacer nada porque no está en tus manos, no tienes poder, no te corresponde, o porque estás volcado en uno de los temas, pero que no tengas por lo menos ese interés, esa visión, eso me parece peligroso. Y me parece que precisamente la globalización, las comunicaciones lo que hacen es que sea todo más fácil conocer y ver las relaciones que hay entre todo. Lo que está pasando en Honduras tiene que ver con las maquilas, tiene que ver con las empresas orientales que están metidas ahí, pero tiene que ver con un gobierno que al final para poder cobrar corrupción por impuestos permite que haya zonas francas donde no se respeten los derechos laborales. Esto pasa en Centroamérica un montón, ¿no? ¿Y dónde son esas empresas? Pues muchas de ellas son de Taiwán. Curioso, son países que no reconocen a China, reconocen a Taiwán. La China nacionalista, o sea, hay toda una historia ahí de geopolítica también muy curiosa, pero al final detrás lo que hay es pasta. Y eso es donde iba a ir un poco. ¿Quiénes son esos? Sigo un poco el esquema, pero volvemos. ¿Quién manda aquí? Medios de comunicación, dinero, etcétera, etcétera. Lo clásico son los estados. En nuestro mundo occidental, sobre todo, pero en general en el mundo, hasta lo que es Westfalia, ¿no? El siglo XVIII, todavía finales del siglo XIX, los estados-nación. España, Francia, Alemania, Estados Unidos incluso, como naciente, Japón, ¿no? Y las grandes guerras han sido entre estados. Desde hubo un momento en que se dijo, uy, los estados están perdiendo. La soberanía ya no está solo en los estados, la soberanía es la capacidad de hacer el poder absoluto dentro de un territorio con una población. Eso es un estado, eso era un estado. El poder absoluto dentro de un territorio y con una población que está en ese territorio. El Estado español podía hacer lo que quisiera. Entra la teoría de los derechos humanos, desde el final del XIX, algunos antecedentes, y al final lo que dice, no, tú no puedes hacer lo que quieras con tu población. Eso lo que suena muy duro es lo que es una definición de Estado, pero lo que pasa es que ese poder absoluto puede ser democrático, entonces ya no es tan absoluto. Pero el Estado lo tiene, el poder absoluto. Lo que pasa es que el Estado tiene unos mecanismos, unos contrapesos, unas elecciones, unas cosas, y unos poderes judiciales, y poder legislativo, y una oposición, y unos medios de comunicación que contrapesan ese poder absoluto. Pero no quita que el poder lo tenga. Pero lo que se viene a decir después es, no, el individuo tiene derechos. Por el hecho de ser persona, como decíamos antes, no por el hecho de ser español o de ser alemán. Porque, por ejemplo, hay antecedentes de derechos humanos, de guerras humanitarias, por decirlo de otra manera, que era, yo me voy a meter en Francia, España me voy a meter en Francia, me lo invento, porque hay nacionales españoles que están siendo perseguidos en Francia. No ha sido fácil. Hay nacionales de Austria que están en Bulgaria, hay nacionales búlgaros que están en Hungría, ¿no? Muchas cosas ahí, ¿no? Pero no era por ser personas, era por ser búlgaros, era por ser franceses, era por ser... Después lo que se dice es, no, esto es por ser individuo. Y ahí ha habido lo que se ha llamado la excusa de las intervenciones humanitarias. Yugoslavia, la OTAN interviene porque estás matando croatas, estás matando bosnios, fundamentalmente. Todos ya sabemos que no están limpios, que nunca están limpios. Pero digo la teoría, para entenderlo. Bueno, eso es un reparto de poder. Y ahí entra la sociedad civil organizada. La sociedad civil organizada son lo que representa a la ciudadanía de una manera o de otra. Como, incluso para ampliarlo todavía más, legal o ilegal. ¿No? Yo como digo muchas veces, una ONG no significa nada. ONG es organización no gubernamental. La mafia es una organización no gubernamental. Los Asuna es una organización no gubernamental. Que
hay que darle apellidos a eso. ¿Entendéis? Pues sociedad civil organizada que busca el desarrollo, etcétera. Lo puede hacer mejor o peor y hay para todos los gustos. Religiosa, no religiosa, religiosa, antirreligiosa, nacionalista, no nacionalista, de derechas, de izquierdas, de sindicatos, de partidos políticos, algunas ilegales, incluso hay ONGs que se disfrazan de ONGs causas políticas o causas económicas. Cuando Repsol tiene un vertido, como tuvo hace 2 años en Perú, en la costa, enseguida aparecieron ONGs que iban a ayudar a la gente. Estaban financiadas, estaban creadas directamente por Repsol, más en Amazonía igual que en la costa, para disimular sus grandes errores, repartir un poquito de dinerillo y que no hubiera demandas suficientes. ¿Es público eso? Es difícil hacer público, nosotros sí, nosotros estamos ahora mismo, si quieres entrar en la web, Todo eso se hizo público o no, más o menos. Esto de Perú de las ONGs, no puedes demostrarlo. No puedes demostrarlo. Es como si la gente nos dice que los fans son jesuitas. Ahora, los jesuitas se los expulsaba de los países, porque eran la mafia. Pues no puedes demostrar. No tampoco hay que pensar que todo lo hagan mal, pero sí que es verdad que su intención era evitarme los juicios. Doy un poquito de dinerillo, las miserias que caen, las migajas que caen de la mesa de los poderosos para que no me denuncien. Y es a lo que quería llegar. Un ejemplo positivo, pero que tiene mucha fuerza. Lo que pasa es que no nos enteramos y no lo apoyamos. Y es súper global y es súper local. La debida diligencia, ¿os suena esta palabra? La debida diligencia es una directiva que se ha aprobado en la Unión Europea hace un mes y medio y una parte se aprobó hace 2 semanas, más o menos, que quiere decir que una ley, una legislación europea que ahora se ha aprobado, se tiene que implementar en la legislación de cada Estado. Hay algunos que ya lo tienen y otros que todavía no. España no lo tiene y le queda un tiempo para hacerlo. Y quiere decir que las empresas, grandes empresas europeas, cuando actúan fuera de Europa, en la medida en que si no respetan algunos derechos humanos, perdón por la palabra, pero si no respetan determinadas cuestiones, aunque no sea ilegal allí, aunque nadie les juzgue allí, se les va a juzgar en Europa. Suena bien, porque estamos hablando del poder. Ahí sí que estamos hablando del poder. Y yo no soy tampoco de todas las empresas. Yo creo que los estados tienen más poder del que parece. Todavía. Probablemente Burkina Faso no tiene ningún poder del Estado. Tiene más poder la Chevron, empresa petrolera, si es que está en Burkina Faso, no tengo ni idea, o la empresa inglesa que les compra el algodón, que seguro que es inglesa, porque es como cultivo de algodón. Tiene mucho más poder que el Estado, ¿vale? Pero no es así en todos lados. En España el Estado tiene poder. En Francia el Estado tiene poder. Todavía. Lo cual no quita que empresas francesas, empresas españolas o empresas multinacionales, que es lo que son al final, porque Telefónica es española, si 20 y tantos % es un fondo de inversiones en el que están metidas las pensiones de los maestros de Wisconsin. ¿Qué tiene de español eso? Y a su vez es estadounidense tampoco, es global, ¿no? Pero el Estado quiere controlar. Pero bueno, lo que quiero decir, los Estados tienen poder. Los Estados pueden decir, oye, voy a subir o voy a bajar el impuesto de sociedades. Voy a subir o voy a bajar el impuesto de sociedades, el impuesto que paga la empresa por sus beneficios. Sabéis que en Navarra recaudamos impuestos, ¿no? Tenemos autonomía fiscal. Navarra hasta hace poquito, no me atrevo a decir que todavía, porque no lo he mirado, pero hasta hace 2-3 años, muchos años, que recaudábamos más impuestos por el tabaco, impuestos especiales al tabaco y al alcohol, que por el impuesto de sociedades. Ahora, que es una sociedad rica, industrial, agrícola industrial si queréis, industrial. Tenemos empresas que tienen beneficios. Pues a base de beneficios fiscales, a base de compensar pérdidas de otros años. Yo cuando tengo pérdidas un año y me va mal, al año siguiente no me quitan impuestos. No me cobrarán los del año anterior, pero no me van a quitar los de este año. Las empresas se deducen. Y no digo que esté bien, que esté mal, perdón, no lo sé, pero que se sepa por lo menos. Entonces, bueno, Navarra tiene un sistema fiscal, pero con todas, donde, cuidadito, las empresas pagan poquísimo por sus impuestos, por sus beneficios. Tampoco estoy diciendo que haya que freírlas a impuestos, porque esto es lo que pasa siempre. Dices una cosa y parece que estás diciendo lo contrario. No, lo que estoy diciendo es que sea justo. Y a lo mejor España, dentro de lo que cabe, no está tan mal. Tener por seguro que pagan mucho menos las grandes que las pequeñas. Mucho menos, porque acceden a muchas más cosas. Tienen mecanismos de ingeniería fiscal contable para irse a determinados sitios. Los paraísos fiscales existen. Y no son solo las Islas Caimán. Es el estado de Wisconsin, Estados Unidos, perdón, de Delaware, en Estados Unidos. Delaware tiene un sistema que tiene cierta autonomía fiscal en el que una empresa lleva sus beneficios a Delaware, beneficios conseguidos en otro país, para hacer impuestos. Además es curioso, no es que no pague impuestos, es que paga 0,0 de tasa, porque ha pagado impuestos. Entonces ya no le puedes cobrar en otro lado. Si tú dices que no paga impuestos, le puedes cobrar en otro lado. Pero si ha pagado el 0,0, ya no le puedes. No existe la doble imposición fiscal que se llama. ¿Por qué Delaware? Como un ejemplo tonto, pero Mercadona tiene un montón de empresas basadas en Mercadona y un montón de empresas españolas, digamos internacionales, en 1
mismo edificio, os tenemos una foto del edificio, de la web, hay 15.000 empresas en ese edificio. Solo un segundo, me habéis preguntado por don Florencio, vuestro querido arzobispo. Pues, Buenas tardes. Como en su casa, don Florencio. Sí, en esas estamos, muy buenas. pues él es Quique Abad, es uno de los formadores, y estos jóvenes pues están preparando para hacer una experiencia de voluntariado. Oye, que dejarse querer, ¿no? Nos faltan algunos, pero bueno, aquí tiene lo mejor de los. Y entonces, nada, pues, yo vengo ahora de celebrar una misa en el seminario, y pues están los que van a ir de misioneros allí, pues muy bien, hombre. ¿Dónde vais a ir? Honduras. Aún estamos pensando cosas. ¿Cómo? ¿Podéis elegir? Hay niveles de los derechos humanos. Y luego, ¿Pero cuánto tiempo? aunque no se vaya a hacer experiencia de voluntariado, la formación socioeconómica, o sea, que quien esté interesado en la misión también puede hacer. Y quien no tenga claro si va a ir ahora, pero va a ir más adelante, pues hace ya la formación y la tiene hecha. Y son varios días. Pues son 4 sesiones de 3 horas. Y luego tienen la formación 12 horas. específica. Luego con ACOES pues tendrán la formación específica para el lugar concreto. O sea que ahí sí que Hombre, yo Honduras no, pero yo sí he viajado mucho. Guatemala, que son primos hermanos. El Salvador, que son primos hermanos. Panamá, es otra realidad. Venezuela, que ahora está muy mal también. Entonces yo soy mercedario y entonces fui superior mayor y viajaba a visitar a las realidades aquellas. Entonces, o sea, todo que se haga es poco. Ahora hay que formarse, hay que prepararse, son otras realidades. Y entonces, pero bueno, es iglesia y es presencia de iglesia y sobre todo allí mucho es la vida. Ahí lo que llega a la gente es la vida. Como decía San Francisco de Asís, ¿no? Les manda a sus frailes y les dice: id a anunciar el Evangelio, id a predicar. Y si hace falta, utilizar la palabra, pues sobre todo la vida. Entonces, bueno, yo todo que sea iniciativa así de eclesial, pues vamos, yo la bendigo y la mantengo y la apoyo, vamos. O sea, que si hay que empujar, yo empujo, pero bueno, es importante. Y sobre todo es importante la misión no turística, porque hay gente que sí que aprovecha una experiencia misionera para hacer turismo. Y claro, eso sería, perdona la expresión, porque yo lo utilizo para otros temas, pero sí hacer pornografía de la misión. Yo trabajo mucho en cárceles, ¿no? Y entonces yo daba también sesiones formativas y decía: la prisión hay que ir a y entonces decía yo, el morbo, la curiosidad es hacer pornografía, o sea, es desvirtuar, manosear un poquito lo que es la misión, ¿no? Entonces, bueno, pues yo os animo, pues, pero bueno, la Iglesia necesita, Navarra es, vamos, es maestra en misión y en misioneros y misioneras, entonces, bueno, pues animar y felicitar. Sí, porque cada vez hay menos gente que hace este tipo de experiencias, ¿no? Entonces, bueno, pues animar, felicitar y si yo puedo hacer algo, pues bueno, pues estoy dispuesto a ello. Amén. Porque si no digo amén, que yo podía estar hablando aquí, pero en fin, pero es que ahora me voy a ir a San Fermín, a San Lorenzo, a la oración de los jóvenes. Sí, ahora está un momentico arriba y ya está, porque mañana tengo que ir a Sangüesa, las Comendadoras, tengo que acabar un poquito lo que tengo que decir. Luego el domingo a Ibar, a la romería del Santo Cristo del Amparo. Entonces tengo que no tengo ni idea, bueno, ahora ya tengo idea, ¿no? Pero claro, tienes que ir allí. Y el problema empiezas así, entonces claro, tengo que al obispo, la gente le presta atención, por lo menos al principio, entonces no puede decir tonterías ni generalidades, sino, entonces pues estoy un poquito preparando cosas. Bueno, pues nada, encantado, sentiros en casa y ya está. Cualquier cosa, yo estaré hasta las 8, 9 menos algo, pero si no, si necesitáis menos dinero, de todo, ¿eh? Venga.
Venga. Pero ¿quién manda aquí? Es verdad, ¿eh? Pero ¿quién manda aquí? Eso es teoría, ¿eh? Todavía no hemos conseguido salir de ahí. Nada, seguid. Venga, Muchas gracias, Florencio. O sea, lo que quería decir un poco es la línea, volviendo a lo de las empresas para no liarnos, ¿no? O sea, el tema fiscal a mí es un tema que me obsesiona porque al final es muy importante. Porque si decimos que los estados y los gobiernos tienen que hacer cosas, las tienen que hacer con dinero. Y si no tiene que venir la fiscalidad. Y el problema no es el fontanero que te hace factura. Ese no es el problema, que eso está mal, que tal, lo que queramos, pero también es otro ejemplo de que nos derivan muchas veces, no, es que hay mucho fraude. Es que el problema no es ni siquiera lo ilegal, es la minucia. El problema es que Apple en España hasta hace poco también declaraba pérdidas. ¿Os creéis que Apple pueda tener pérdidas en España? Claro, ¿pero qué dice? Bueno, no quiero entrar en detalle, pero al final Apple, como muchas empresas grandes, lo que hacen es decir, vamos a ver, yo tengo una marca que se llama Apple, creo una empresa que es Apple Europa, y la voy a poner ¿dónde? En Irlanda, paraíso fiscal. No lo dicen, pero es paraíso fiscal. Delaware, en el caso de que os contaba antes de Estados Unidos, ¿no? Que por cierto, lo que iba a decir, me acuerdo, eran que hay un montón de empresas de Mercadona, pero de otros, no me meto con Mercadona, me da igual, pero la empresa que lleva el bacalao de Mercadona está en Delaware. Delaware no tiene mal, o sea, no que lo sepa, pero no. Es simplemente porque ahí tiene todos los negocios que tiene esa empresa de Mercadona que gestiona el bacalao, que vende Mercadona, que imaginaos es mucho, más en un país que no mucho, pues al final del Mar del Norte, donde sea venga ese bacalao, pues al final pasa por Delaware, porque paga cero impuestos. Llega a España y ya paga impuestos, al 0,0. Apple en Irlanda, por decirlo, pero otras muchas, no me meto con ninguna, aunque le tengo mucha manía a Apple en concreto. Al final lo que dice es, tengo Apple Europa. Apple España, empresa Apple España, le debe a Apple por el uso de la marca el 60% de lo que vale un iPhone. Un teléfono, o un ordenador, me da igual. Digo el 60, que a veces es. Yo leí el 60 hace años, puede ser más, puede ser menos. ¿Por qué? Porque está usando la marca Apple. Entre grupos, entre empresas dentro del mismo grupo, se van haciendo estas cosas. Entonces resulta que Apple España, después de descontados los costes, los alquileres, los edificios, el aparato, el comprar el aparato, que es lo de menos, más el 60% que le tiene que dar a Apple Irlanda, pues igual, poquito. Parece que el año pasado pagó 1 millón de euros Apple de impuestos en España. No hay nada. Eso no es nada. ¿Qué pasa? Que va a Irlanda. Sus grandes beneficios al final están en Irlanda. Porque ya digo, el 60% es el derecho, una factura que es el derecho a usar la marca Apple, que no es tuya, es de Apple Europa. En Irlanda, ¿cuánto se paga? Al 1%, al 5% como mucho, los impuestos, los beneficios. Eso es legal, eso no es evasión, es elusión fiscal, se llama así, elusión fiscal, es legal. Entonces, el problema no está en lo ilegal, no está en un tío que se va con una maletín a Suiza en el coche escondido. No, esas son las películas, eso ya no es el problema. Es como el problema no es nosotros si yo vivo en un pueblo y tengo que venir en coche a Pamplona, que ojalá no tuviera que hacerlo, pero no tengo transporte público, no tengo otra. El problema al final es dónde está el dinero, dónde está el poder. ¿Quién manda aquí? Paso de esto. Al final, y voy al ejemplo de esas empresas. Esto que os contaba de Europa suena muy bonito, ¿no? Se aprueba una directiva por la que las grandes empresas europeas, si cometen violaciones de derechos humanos, si cometen barbaridades fuera, esos países no tienen capacidad muchas veces para juzgarlas. Se van a juzgar en Europa. Todo esto es muy bonito, esto se ha aprobado. Ahora se tiene que aplicar, costará, y se tiene que aplicar de verdad, costará mucho más. Es un principio, pero si supierais lo que ha costado y lo que se ha aplicado y lo que se ha aprobado es una mierda, perdón, comparado con lo que se pedía. De hecho, hay muchas organizaciones, sobre todo ecologistas, que dicen es que habéis conseguido, estáis contentos porque habéis conseguido una basura. Es muy poco. Solo empresas de más de no sé cuántos empleados, solo empresas que facturan más de no sé cuántos millones. Se ha ido reduciendo. Y ahí entra siempre, con perdón, Alemania. O sea, no tengo manía a Alemania como país, ni los alemanes para nada, al revés, tengo un montón de amigos, pero Alemania tiene mucho poder y lo está ejerciendo. Igual que en Israel, probablemente sea por su complejo histórico. Un muy buen amigo alemán que lleva 40 años en Pamplona, casi con 30 y pico, y además es muy progre y rojo y todo. Pero él me dice, en Alemania está prohibido hablar en la tele mal de Israel. No está escrito, pero no hay un tertuliano en la tele que pueda decir nada contra Israel porque le boicotean inmediatamente. Dice, es una censura espectacular. Él siempre lo critica en España. Y digo, mira, qué curioso. Digo, pues sí, es verdad, ¿eh? O sea, entonces, claro, Alemania tiene mucho poder. Alemania bloquea, la Unión Europea está bloqueando. Inglaterra ya no está en la Unión Europea, pero también Francia con sus cosas, Italia, España con sus cosas, lo que queramos. Pero Alemania está detrás de muchas cosas. Y ahora mismo, en este tema de las empresas, ha bloqueado hasta el último momento que ha permitido algo muy descafeinado. Pero es un paso. Yo no puedo venderos más cosas, pero son pasos que indican también dónde está el poder. El poder al final está en los negocios. ¿Quién está en los negocios? Pues mucha gente. O sea, yo no veo conspiraciones, veo que son cosas muy evidentes. Donde hay dinero hay poder. Donde hay poder, la erótica del poder político, pues
pues también, pero eso mueve pocas cosas. Y detrás de eso hay dinero también. Guay, ¿no? Las puertas giratorias. O sea, no hay que ver, yo cuando decía los poderes, ¿no? Que ahí no estoy pensando en cosas muy ocultas. No hace falta. Que las habrá, seguro. ¿No? Que hay conspiraciones judeo-masónicas de esta de Franco, pues es que no hace falta. Si es que están a la vista. Es que no hace falta inventarse cosas. Mi opinión, que las hay, que hay. Si se juntan todos en Davos. Davos es la estación de esquí suiza que en enero se junta el Foro Global Económico Mundial. Y nos invitan a hablar, y hacemos un informe que les ponemos a parir a todos, nos invitan a hablar, nos ponen una esquinita y claro, quedan justificados. No te hacen ningún puñetero caso, queda ahí y son. Entonces, el capitalismo, y uso una palabra que tampoco me gusta, pero estos poderes económicos globales son muy listos, no se están enfrentando de golpe con la oposición. La permiten y la arrinconan, pero la permiten. Nadie puede decir que no hay libertad de expresión, que nadie puede decir que si estás ahí, es que la gente no te hace caso. Pero en el fondo, y es mi opinión, es porque somos lerdos. O sea, es porque nos interesa más ver un programa de Telecinco en el que hay morbo y se gritan y se insultan y hacen, yo que sé, concurso estúpido, que no ver un programa de debate como era La Clave en televisión hace años, o más años. Pero esto es muy angustiante también, porque dices, ¿dónde está la solución? ¿Qué diría alguien? La educación. Pero esto es muy lento. Y no solo es muy lento, sino que además, ¿cómo se hace? Porque la educación es la ley que más cambia en España. Cambia un gobierno, cambia la ley de educación. Cuando debería ser todo lo contrario, ¿no? Y además se utiliza. Y además también decir, que a mí también me da cierto miedo, decir, no, tiene que ser la educación donde cambiemos a la gente. Eso no es un poco manipulación. Hay un poquito ahí algo. Pues al final es educación en la libertad, claramente. En mi opinión. Claro, yo como padre también. ¿Dónde está la educación en la libertad? Pues yo creo que en la familia. Porque también nos pasa en esta sociedad que derivamos la responsabilidad a los colegios, a los centros educativos, ¿no? Entonces son ellos los que educan. Claro, yo he sido profesor y muchos años profesores que dicen es que, como decía la directora de esa Corazón Antiguo, Elena Guzmán, no sé si la llegasteis a conocer, una monja de esa Corazón que era una caña, no sé, creo que está en Almería, trabajando con inmigrantes. Elena decía, es que lo que hacemos aquí en un año, en un partido de fútbol, porque ella retiró al equipo del colegio, lo retiró de, o sea, lo anuló, dijo, no va a haber más fútbol en el colegio, no va a haber equipo que compita, era muy radical, pero decía, es que en un partido de fútbol de un domingo hay 4 padres descerebrados gritando, esto ha mejorado ya un poco, lo digo porque mi hijo juega al fútbol y a lo mejor un poquito creo que ha mejorado, y todo lo que hemos conseguido educar, nosotros y la familia, que sobre todo lo que ya hablaba de lo suyo, se van a mierda en un domingo, en un partido de fútbol, porque lo que les transmiten son unos valores totalmente contrarios a los que, ¿no? Entonces, no sé cómo decirlo. Es muy lento, es muy complicado, pero es que no hay soluciones, o sea, son muchas pequeñas soluciones. Yo creo que lo que decías tú antes ¿no? Como Cristiano la batalla está ganada, pues hay que aplicarlo. Pero si queremos convencer a más gente con cierto optimismo. No cuela, ¿no? Es mi opinión. Y creo que hay muchos ejemplos más. O sea, yo al final tengo que pensar en personas. Tengo que pensar en que en Gaza está pasando lo que está pasando, pero mira, gracias a que tenemos ahí apoyo de gente que nos da dinero y una gente que está trabajando, pues estamos poniendo desalinizadoras de agua. Pues mira, llega Israel y las vuela continuamente, pero están ahí pudiendo tener agua porque Gaza no tiene agua. Los pozos que tienen pocos son de agua del mar al final. Entonces es todo desalinización y además es desalinización con placas solares porque ya no tienen electricidad muchísimas horas del día, ¿no? Bueno, pues a esa gente que está recibiendo ese agua, cuéntale que no se puede hacer nada, porque igual no la tendría. O igual las mujeres que reciben compresas porque si no notan. Estoy yéndome a un caso que a mí no me gusta, porque no me gusta que la cooperación se identifique con las emergencias humanitarias. Para mí cooperación es estar, como estamos haciendo, una foto en Granada delante de un monumento diciendo que Granada está en contra de que se envíe armas a Irak. Eso es cooperación también, eso es cooperación internacional, eso es desde aquí presionar para que el gobierno español y otros gobiernos, ¿no? Pero también es cooperación, pues hacer una investigación en la que diga, como publicamos nosotros la semana pasada, y como ejemplos nuestros, pero no tienen por qué ser solo, ni muchísimo menos, evidentemente, pero son los que conozco, pues que el poder adquisitivo de la clase media española se está yendo al garete, que hay muchísima gente que no está pudiendo encender la calefacción, que hay gente que ha tenido que reducir sus gastos en alimentación, porque parece que vamos muy bien. Ah, siempre hay pobres y tal, pero no es verdad. Hay mucha gente que no, hay mucha gente que sí, muy bien, yo voy muy bien, yo estoy muy bien, no tengo problema dentro de una normalidad, pero hay mucha gente que no, y no se ve. Y también vivimos en Navarra, no nos olvidemos, que no es lo mismo. Yo soy responsable de los grupos de voluntariado de toda España. Pues siempre me acuerdo los de Jerez que dicen, uy, coleguis, que no es lo mismo, que
aquí no es la misma que la que tenéis en Navarra, la que tenéis en el País Vasco, la que tenéis en Madrid o Cataluña, no es la misma. Y no es la misma en una zona rural que en una zona urbana, y no es la misma. Y los pueblos de Castilla, yo soy de origen castellano, de Segovia, del pueblo de Segovia, de mi padre, y joder, ves cómo se va perdiendo todo, ¿no? Entonces, pues esas cosas hay que decirlas, hay que denunciarlas. ¿Que eso genera luego algo? Pues bueno, si fuéramos, vamos a pensar que no, yo creo que sí, que poco a poco, y aunque sea, igual desaceleran procesos, ¿no? No los cambian, pero los desaceleran, eso ya es un cambio. O demuestran a veces que se pueden cambiar, ¿no? Que a veces lo que hace falta son pequeños éxitos para decir esto se puede cambiar, ¿no? Las minas antipersonas están prohibidas en el mundo, porque hubo una campaña de ONGs grandes que dijeron que movieron mucho para que al final en Naciones Unidas se aprobara prohibir las minas antipersonas. ¿Eso quiere decir que no existen minas antipersonas? No. Rusia no firmó, Estados Unidos no firmó, y 4 o 5 países más no han firmado. Pero Estados Unidos no está usando minas antipersonas. Rusia se cree que sí. Hay un tipo de minas. Marruecos firmó. Marruecos sí. Las usan. Pero podemos decir que las usan y podemos denunciarlo. Insisto, no es. No, era curiosidad personal. Pero ahí, yo creo que sí, Porque de hecho es que fueron 3 países los que no la firmaron. No, pero quiero decir que si no las pone Marruecos, pero las pone el país que no firmó y que ha ido ahí y las ha puesto, pues Habría se que libra ver, un poco si de las tal. pone realmente, las tendrá viejas, porque ya no se las fabrica nadie. No, por son ejemplo, muy viejas. Son muy viejas, que son más peligrosas todavía. Tengo experiencia personal de hermana en Mozambique con las minas antipersona de la guerra, de la independencia, o sea, de los años 75 a los 90. Y esas bombas, esas minas, lo tremendo es que con las inundaciones que ha habido, que son recurrentes, se desplazan. Entonces, donde creías que había un campo de minas que nadie tiene pasta para sacarlas de ahí, pero ya estaba ya o estaba marcado, esos he visto campos de minas, ¿no? Pero de repente pasan cosas que al final se mueven y siguen funcionando. De hecho, las más antiguas son las que mejor funcionan. No tienen la obsolescencia programada. Las bombas de racimo Rusia las está usando en Ucrania. También es verdad que eso es lo que dicen los medios occidentales, que también han dicho de crítico. No porque apoye unos u otros. No entiendo que no podamos tener información desde el lado ruso. Que yo sepa, yo no tengo tele, o sea, que no veo la tele casi nada y en internet pues leo el periódico. Pero nunca he visto una crónica hecha desde el lado soviético. Desde el lado ruso, no soviético, perdón. ¿No os lo habéis planteado alguna vez? O sea, nunca ha habido un periodista que haya hecho una crónica desde el otro lado. Siempre nos lo están contando desde el lado ucraniano. Porque ya hemos establecido que unos son los buenos y otros son los malos. Y seguramente unos son más poderosos y por eso tienen más responsabilidad y otros son menos poderosos y tienen menos responsabilidad. Pero es curioso que vivimos una democracia en la que nada más empezar el conflicto ucraniano, la televisión rusa internacional, ¿cómo se llama? La RT, no, ahí, no me acuerdo ahora. La prohibieron. De hecho, uno de los el que llevaba el director de la televisión rusa en español es un tío de Pamplona, o que había estudiado en la Universidad de Navarra, no sé si era de aquí. Bueno, pues la cerraron, Europa, casi todos los países europeos la cerraron. Ostras, igual está bien, sí, porque desinforman, pero la libertad de expresión y la libertad de opinión y la libertad para poder leer o enterarme, no, bloqueada, la señal bloqueada. Y todo lo que tenemos, o sea, es decir, que no nos tenemos que ir muy lejos también para ver cosas que a veces sorprenden, ¿no? Claro, es volver a echar cosas negativas, pero también una ilusión, no vivir. Bueno, esto es un rollo. 3 conclusiones, si os sirve para algo, que puedo, pero estas son de las positivas. Ningún país ni actor global puede por sí mismo cambiar nada. O sea, no estamos en esa situación y esto no lo cambia nadie por sí solo. La sociedad civil, o sea, la ciudadanía, en mi opinión, está organizada, porque por libre, pues son pequeñas iniciativas, están muy bien, pero incluso pequeñas iniciativas locales, que insisto, no estoy en contra de ellas, ni mucho menos, no creo que excluyan a las otras, necesitan organización, necesitan compromiso. O sea, uno por libre no hace nada, ni siquiera en lo local. Y luego necesitamos del diálogo y la cooperación para afrontar el futuro. O sea, esto es una cuestión de supervivencia. Me acuerdo una vez que entrevisté a un profesor de economía de Estados Unidos que le dieron el honoris causa en la Universidad de Navarra, que trabajaba entonces, cuando estaba estudiando, nada más terminar la carrera, como de corresponsal un poco para una revista cultural así. Entonces me dicen, oye, le van a dar un premio honoris causa, ¿cómo se llama? Paul Simon, no, Paul Simon es el cantante, no sé qué Simon, era un judío, y era economista y geógrafo. Y entonces el tipo tenía una teoría, porque es porque le daban el premio y había escrito muchas cosas, y era famosillo ahí en Estados Unidos, era un tío encantador, mayor, así, no sé. Pero me acuerdo que era al final que él decía, desde cierto optimismo, decía, el capitalismo soluciona muchas cosas simplemente por supervivencia.
O sea, en cuanto las grandes empresas que contaminan mucho se den cuenta que el mundo se está yendo a la mierda, les va a interesar cambiar, porque van a perder dinero, no les funciona, ¿no? Cuando a un país que quiere hacer negocios en un sitio y en ese sitio hay tal caos y tal inseguridad que no puede hacer negocios, no le interesa. Y si antes ha estado invirtiendo o ha estado desatendiendo o tiene cierta responsabilidad en lo que ha pasado en ese país, después le va a interesar arreglar eso. Esto es muy positivo, ¿no? Con el clima, pero tiene una parte de cierta. Otra cosa es el greenwashing, ¿no? Las grandes empresas que dicen, no, ahora vamos a ser ecológicas, ¿no? Entonces Iberdrola cambia su logo y ahora es verde, ¿no? Y te cuenta que invierte no sé cuánto y no sé cuánto y no sé qué. Pero quitando ese greenwashing que está ahí, lo hacemos todos de una manera o de otra, los ayuntamientos, empezando por los gobiernos, empezando por los colegios, los institutos, hacen también sus campañas y sus cosas que a veces son muy, bueno, pero detrás, si presionamos y si pinchamos y si investigamos, pues a lo mejor ahí se van haciendo cosas mejores. Pero evidentemente el problema con el clima no solo es ese, es que a lo mejor es irreversible, ¿no? Y entraría el paréntesis, ¿no? Cuidado porque esto empieza a ser irreversible en determinados procesos, ¿no? Yo no tengo ni idea del tema. Pero el capitalismo es listo en eso. Igual el capitalismo no es listo, yo me acuerdo hace muchos años en IPES, había una cosa que siempre hablábamos, que al final era, es que estamos hablando aquí de las grandes empresas, cuando resulta que hay, me parece que entonces hablábamos de 4 millones de familias en España que eran accionistas de alguna empresa del IBEX. Claro, te han hecho parte del negocio, eres parte del asunto, te interesa que vayan bien. Eso es muy listo, el capitalismo te reparte migajitas, te hago. Eres socio, minoritario, claro, pero eres socio del asunto. Y esto es muy libre, es muy legítimo si queréis, pero es así también. Entonces, cuéntale, eso me pasa a mí a veces con mis hijos, cuéntales que hay cosas que están muy mal y que las empresas y tal, y dicen, ya, pero es que a mí me gusta, comer en McDonald's. Es que me gusta, y claro, y punto que mi mujer siempre me lista en eso, dice, no vayas de frente porque no consigues nada. ¿No? Yo con el comercio justo soy muy pesado, pero claro, llegó un momento que mi hija me dijo una vez, he ido al Corte Inglés, fastidias, ¿no? O sea, porque en el fondo estaba hasta las narices de mi negativa de que fueran al Corte Inglés, ¿no? O sea, había un punto, a mí lo que me alegro es que me lo contaran, pero claro, dices, es que no estoy un pecado, no sé, o sea, hay determinadas cuestiones que no se pueden manejar desde la confrontación, desde el choque, tenemos que ser más listos, más listos. En cualquier caso, pues esa cooperación, pues al final es lo que cooperar no es más que trabajar juntos. Entonces, yo creo que hay cosas que son muy complicadas y hay cosas que son muy básicas. Y es un poco lo que os decía antes, en mi opinión, de esa actitud ante el mundo. Es una actitud abierta, es una actitud cerrada, es una actitud de que todo es problema y todo es amenaza. Yo quería haberos hecho un ejercicio que iba a hablar de Naciones Unidas. ¿Qué desafíos nos encontramos, ¿no? A nivel... Estos son de 2022, pero yo no cambiaría ninguno. Estos son un think tank de Barcelona, el CIDOC, que es un centro de relaciones internacionales conocido en Barcelona, a nivel internacional, de lo más conocido de España, que al final dice, ¿cuáles son los 10 temas en los que se van a mover? Pues fijaros qué negativos son también, ¿no? Miedo, salud, precios, ¿no? Salud, veníamos de la pandemia, ¿no? Tensión geopolítica, recuperación normal económica, emergencia climática, crisis sanitaria, de movilidad. La movilidad es una manera positiva de hablar de la migración. Este es en realidad. ¿Por qué la migración nos la cuentan como algo negativo? ¿No? La migración nos la ponen muchas veces, no es que sea un desafío o un tema. Yo estoy de acuerdo, es un desafío porque no es fácil y hay que saber gestionar eso. Pero la inmigración, cuando a la gente le preguntan qué son las cosas que más te preocupan la inmigración, es cómo puede ser que sea una preocupación. Si en realidad es una fuente de riqueza económica, ¿no? Entonces, ¿sabes? Está hablando de la ILP, ¿no? De la regularización de personas inmigrantes, pues que se han recogido 700.000 firmas y pues al final uno de los argumentos más claros y más convence a la gente y están muy estructurados que necesitamos a los inmigrantes por nuestra economía, por egoísmo, un poco lo que decía este profesor americano, ¿no? Por egoísmo capitalista. Para que esto funcione necesito cuidar un poco más el medio ambiente. Para que una empresa funcione necesito cuidar a mis trabajadores. Para que podamos hacer comercio justo nosotros tenemos que hacerle creer a la gente que va a estar mucho mejor feel good si toma panela en vez de si toma azúcar de remolacha súper refinada. Ahí entran los principios, es otra cosa, ¿no? Y los principios hay para todos los gustos, ¿no? Y ahí entran también los discursos, o sea, lo que hablábamos antes, ¿no? La tele, lo que te cuentan y lo que, o sea,
Sí, totalmente. El tema de la inmigración creo que es uno de los más comentados como extraoficialmente entre la población, que es algo que, ¿no? Pues que genera inseguridad, que genera desconfianza, que genera que nos están robando. Cuando muchos de los titulares que aparecen son como muy, no sé si la palabra es sensacionalista, pero es como la frase de es que les dan más ayudas y una persona extranjera puede vivir aquí y a mi vecino que está en paro o no. Entiendo que hay casos en los que puede pasar, porque entiendo que puede pasar, pero ese discurso creo que es algo como muy generalizado y creo que con el tema de la inmigración hay muchos titulares negativos. Entonces, cuando estás bombardeado con ese tipo de información, al final o te lo acabas creyendo o si no te lo crees, acabas agotado porque dices es que ya no sé cómo defender más esta idea cuando todo lo que viene o los medios de comunicación más fiables socialmente es lo que dicen, ¿no? ¿Sabes qué? Bueno, estoy totalmente de acuerdo y creo que sí es un desafío enorme, pero creo que es un desafío que se podría ganar de alguna manera porque es atacable, porque sabes por dónde coger, ¿no? Dónde está, o sea, es identificable. Y además no se basa, yo creo que en temas económicos, no hay grandes poderes detrás. Para mí es una cuestión más bien de mala información, de desinformación, de demagogia, ¿no? Mucho, y de que es el arma que tiene Vox, y afines a Vox, que los hay. En Cataluña sabes que hay un partido ahora mismo ultraindependentista que es peor que Vox, o igual que Vox en temas de inmigración. Pues está la alcaldesa de Ripoll, tiene un partido que se llama Alianza Catalana, que es claramente, claramente anti-inmigración. Pero bueno, que iba. Para mí hay un temazo ahí, y es algo que iba a salir después, y es el de las redes sociales. Y estoy poniendo el nombre de algo que puede ser más amplio, desinformación, bulos y tal, ¿no? Con el tema de la inmigración es increíble. O sea, has puesto un ejemplo muy bueno, ¿no? El de las ayudas sociales, a mí cada cierto tiempo me llega, tengo algunos amigos así como un poco fachitas fuera, y me cuentan y mandan a grupos que estamos compartiendo de las ayudas sociales de la vivienda en Madrid en 2020. Mira la lista, todos los 200 primeros tienen nombres árabes. Y dices, manches, claro, yo últimamente lo que hago es, espera un poquito, voy a mirar. Y entonces le dicen, mira, perdón, esa lista que has mandado es la lista, ¿cómo se llama? La lista provisional de admitidos, no es la lista de ayudas, es la lista de la gente que se ha presentado. Segundo, si los ordenas por orden alfabético, yo soy Abad de apellido, o sea, quizás la actividad en Madrid. Yo había sido el primero, siempre en las listas. Algún año que se confundieron me pusieron el segundo, no sé si fue aposta o lo que fuera, siempre he sido el primero. Pero claro, de 40. Yo en la selectividad en Madrid estaba en la tercera hoja. Y hablo del año 60, no sé, no nací, pues del 88, debía ser, 87. Pero no había tanta inmigración. ¿Por qué? Porque había un montón de apellidos árabes de tanto. Si tú ordenas una lista por orden alfabético, claro que van a ser los primeros, porque hay un montón de A, B, montones de cosas, ¿no? Los apellidos árabes. Claro que sí, entonces le enseñé, digo, ¿cómo es la lista de los definitivamente con ayudas? Cambió un montón, claro que había extranjeros, claro que hay extranjeros primero, que están legales, pues están empadronados. Si no estuvieran empadronados, si no tuvieran papeles no podrían pedir ayudas de este tipo, ayudas a la vivienda. No me quiero enrollar, pero a veces hay que entrar de esa manera un poco a saco y contestar a esta gente, ¿no? Decir, tío, es que esto no es así, es que esto es mentira. Y lo demás es que me alucina porque la fuente de la que tú te informas, yo te estoy demostrando que es mentira y no eres capaz de decirme que no es mentira, pero tú vas a seguir siguiendo este tipo de Twitter. Cuando es alguien que te está mintiendo, que te está manipulando. Bueno, esto es lo que hay con las redes sociales. Las redes sociales ya sabes que es una caja de resonancia, te amplían lo que ya piensas. A mí eso me parece el mayor riesgo contra la democracia. El mayor riesgo contra la democracia, ninguno de estos. No sale ahí. Es esa desinformación. Pero esa desinformación desde lo más básico, es que estamos empapados de ella. Si solo miramos lo que pensamos, y las redes sociales, ya digo, son profesionales de hacer eso, porque los periódicos tú también puedes leer el ABC, puedes leer El País, puedes leer otro, pero ya más o menos eres consciente de que, y luego hay profesionales detrás, pero las redes sociales son eso. Yo, o sea, me pongo muy bestia y no tiene ningún sentido lo que voy a decir, pero si hubiera que prohibir algo, prohibiría las redes sociales ahora mismo, directamente, porque a nivel humano no se están trayendo nada bueno. Sí, podemos ver las fotos, podemos compartir. Pero lo que es como fuentes de información es bestial. O haría, hay que hacerlas mucho más todavía, campañas de cómo se usan las redes sociales, campañas de bulos, campañas de demostrar cómo se les están colando a los jóvenes. Creo que se hace cosas, nosotros como nosotros tenemos toda una campaña también por el tema de la migración, que es los imaginarios, a los cuales contribuimos mucho, porque esto está súper
demostrado, cada vez que hablamos de migración y de la bahía de Melilla y ponemos una valla llena de subsaharianos, de personas africanas subidos encima, estamos generando miedo. Porque no usamos una foto en positivo de un emigrante currando, de un emigrante llevando a los niños al colegio. En cambio usamos imágenes que al final generan miedo, inseguridad, los imaginarios. Tiene mucho que ver, ¿no? Esto es lo de, como eso de si quieres que alguien no piense en un elefante, no lo menciones. Porque si yo te digo, no pienses en un elefante, ¿en qué estás pensando? En un elefante. Siempre, ¿no? El famoso elefante. Pues. Entonces, hay muchas de estas cosas que se pueden hacer y se hacen y funcionan. No sé si conocéis Maldita. Maldita es una organización de ámbito estatal que se dedica a deshacer bulos, a demostrar que cosas son mentiras. Entonces, una perspectiva pues, bastante social, ¿no? Y bastante, pues eso, de temas de migración, y es alucinante. Entonces, si algún día cosas que os choquen, meter bulo, maldita, y las palabras clave tienen un WhatsApp también que tú puedes mandar al WhatsApp ese, el titular, la noticia que te ha llamado la atención y te devuelven si la han investigado o si no investigan un montón de cosas. Y es alucinante lo que se cree la gente, o sea, de imágenes de... Pero es que claro, es lo que la gente ve. O sea, a mí no me llega eso. ¿Por qué? Porque no estoy en esas redes o porque lo que miro en redes es otras cosas y a mí me devolverá lo contrario. Me devolverá que bueno es todo el mundo y que guay las orejas. Está clarísimo. Y el Madrid baloncesto, que es mi segunda pasión. ¿No? Pero, joder, el poder de lo que le llega, lo que nos llega a todos y a todas de otra manera es tremendo. Porque es que no te llega más que eso. Entonces de repente te das cuenta que yo, este amigo que manda estas cosas, digo, es que claro, si el tío está todo el día siendo bombardeado por estas cosas, se las acaba creyendo todas. Entonces dile, mira, pues eso, decirle, mira, ya lo siento, y yo no le mando el link a Maldita. Lo que le digo es, mira, este vídeo que has mandado, perdona, es que este vídeo está demostrado, que te puedo poner, que está sacado 10 años antes en no sé dónde y que no tiene nada que ver con esto. Esto es ahí, así, vídeos manipulados. Y gente potente. Esto se dice que la ultraderecha ha aprendido pues, las herramientas que dan de la izquierda, por ejemplo. Tema de redes sociales, tema de esas pequeñas campañas, de ese boteo, de esas manifestaciones. ¿Quiénes han traído las manifestaciones en la calle ahora mismo? Las manifestaciones de ese tipo. No son manifestaciones sociales. Bueno, mucha chapa. Pero de todas maneras, detrás de todas estas compañías de verificación también hay que ver quién está. Es una sí, eso es muy negocio. No. Y ahí no está la relación. Me sorprende mucho. El miedo se puede tener miedo a todo, los liderazgos se pueden ejercer en el resto de las categorías, quiero decir que son categorías que se nos apagan, eso me sorprende, coincidimos todos en que la educación es un maestro, me parece que es clave, curiosamente no está ahí como unos la región que no está presentando por la Agenda 2030, no sé. También son cosas. Yo de la Agenda 2030 antes me preguntaba, no tengo mucha idea porque es que me torna, o sea, me parece profesionalmente me parece una repetición de lo mismo de todo. Y está bien, pero al final son ponerle números a cosas que pues ya sabemos, lo que hemos llamado toda la vida desarrollo integral. ¿No? Desarrollo sostenible. Lo espiritual no aparece en ningún sitio. Lo espiritual no aparece por ningún sitio. Sabemos dónde va. Absolutamente nada. Cero. Es significativo. Bueno, es curioso. Vivimos en un mundo que vivimos también. Y hay una oposición también de estos. No digo, ahí no creo que sean las empresas solo también. Hay un concepto también, ¿no?, de que lo espiritual es muy personal, es la vida privada. Y se tiene que dejar al margen. Esto es muy estadounidense. Claro. No, es muy Sí, yo creo que ahora están muy francés. Católico, Es muy francés, por ejemplo. O sea, para la 2030 no, pero para la siguiente que creen, o sea, la parte espiritual yo creo que está ganando mucho terreno y que se está haciendo también como un poco de moda, o sea, banalizando hasta el punto que está empezando a estar de moda pues en anuncios y en cosas de grandes empresas que están apelando El mindfulness. a la Las espiritualidad. empresas de cursos de mindfulness. Entonces tampoco descarto que lo meditación de toda la vida. pero que el hecho de que esté no quiere decir que realmente se conviene. No, pero hay una realidad que es interior, que es persona, que es íntima, que también hay que cuidar mucho, si no está en un sitio. Entonces creo que también debería tener. Claro, si ves si es así, con esas premisas es mejor que ni la meta. Por eso digo, el hecho de que esté solo. Hombre, por ejemplo, o sea, puedes entrar, igual que puedes entrar con temas de consumo ético y responsable por la parte de la salud, porque es más sano, pues a veces puedes entrar en temas espirituales porque, oye, porque me hace sentir mejor, ¿no? Me hace incompleto. Pero mejor es que alguien medite, aunque sea para estar más relajado, que
que no medite, porque por lo menos dedica tiempo a... Esa pregunta se está hablando con la neurociencia. Si es ciencia, ya va a ser indiscutible. Otro problema, añadido. Bueno, es un poco lo que decía el obispo, es la prostitución de, ¿no? No han dicho esas palabras, La pornografía. Pornografía, exactamente, bueno, pornografía o prostitución de determinadas cosas, como siempre. Y ahí, claro, pues habría que ver qué interesa. El tema espiritual mueve muchísimo dinero. Mueve muchísimo dinero, es un negocio más. Claro. O sea, los gurús, los libros, los retiros, las no sé qué, tal, los amigos, etc. Es curioso, yo tengo, en el pueblo donde vivimos, una mujer me dijo una vez, con lo listo que eres, o sea, me extraña que con lo listo que eres vayas a misa. Y dije, joder, o sea, has cagado, pues claro, o sea, esto es fuerte, ¿no? Pero bueno, me callé. Pero claro, es lo que luego me ha estado intentando convencer del tema cuántico, que todavía no lo he entendido, porque no lo entiende ni ella. Pero a mí es que me da igual, o sea, digo, mira, es que prefiero creer en la Santísima Trinidad, que no me cuesta, y además me da igual, porque tampoco la necesito, el concepto de Santísima Trinidad, pero es que me parece más fácil creer en la Santísima Trinidad que lo que me estás contando. Y esto es la que decía que eso es fuertísimo. Pero esto está pasando, la gente se cree unas cosas negando toda la herencia religiosa que tiene, ¿no? Entonces esto, pues, bueno, pues tiene ese punto. A mí lo que me preocupa es lo que hay detrás, o sea, que detrás haya una intención de deja de comprometerte y quédate en tu interior. No mires hacia afuera, porque eres tú. En cambio, me encanta determinadas cuestiones que no son, muchas veces no tienen por qué ser cristianas ni siquiera, que hablan de la realidad, ¿no? Porque al final están muy... A mí me parece que desde ese movimiento espiritual hay una cosa que es olvídate de tus sentimientos. No te olvides de ellos, evidentemente, porque están ahí, pero la realidad es la que es, más allá de lo que tú sientas. Y eso es interesante porque la realidad es la que nos interpela muchas veces desde lo social, desde el compromiso o desde los derechos humanos, ¿no? Pero las personas, en definitiva. Porque hay mucho movimiento espiritual que es retraete y no te preocupes del prójimo. Sí. Que ya se preocupa de sí mismo, que joder, pues tampoco me interesas, no me interesas. No, eso es peligroso. Porque espiritual es sentido como es, que va a ser fundante para todo lo demás, ¿no? Para lo religioso, para lo profesional, Y luego hay una crisis institucional, tú lo has dicho antes, no creemos en las instituciones. ¿No? A nosotros nos pasa, por ejemplo, la gente quiere apoyar causas, no instituciones. Y lo entiendo eso, toda la gente joven está muy bien. O sea, es que las causas sin instituciones muchas veces no funcionan. Instituciones no me refiero a grandes gobiernos, me refiero a entidades organizadas. No sé, el tema climático nosotros hemos tenido siempre el referente último, los últimos años de las Fridays for Future, ¿sabes? Los jóvenes de la Greta y tal, joder, qué pasada y tal. Claro, yo me dedico a eso. Y estoy intentando buscarlas, han desaparecido en casi toda España, no en toda, están en algunos otros, pero son 4. Y está muy bien, no pasa nada, son gente que están en la universidad y de repente han terminado. O estaban y se han echado un novio, o se han echado un novio, o han terminado la carrera y se han puesto a currar, y ya no están en ese movimiento. Entonces, bueno, pues hay causas que necesitan un poquito de organización, que necesitan un poquito de... cosas que se hagan las cosas bien o que se hagan las cosas mal. A mí me fastidia la desconfianza general, ¿no? Eso es algo que me duele mucho. Y esto sale mucho en las redes sociales también. Esos son unos jetas y seguro que viven de eso, ¿no? Claro, sí, vivo de eso. Pagan, sí. Pero cuanto me paguen, y otra cosa es que, oye, pues es que si quieres tener algo organizado, es como decir, no, es que en Osasuna no cobra nadie. Joder, se lo pasan muy bien, están jugando al fútbol, ¿no? Pues es que hay que organizar las cosas, más allá de los jugadores, en refiero. Bueno, hay que ver. Lo cual no quita que hay que ser muy críticos también. Estoy cerrando porque sé que es la hora, ¿eh? No puedo salir 28 y no me voy a meter más cosas. Pero ¿os puedo poner un vídeo para terminar? Es que es un poco, tú lo has visto mal, pero lo suelo poner siempre, pero no me gusta. Un poco ruidoso. Estamos solos, o sea que el ruido... Esto es una cosa que me remonta a mí, perdonadme, hace un montón de años. 2009. Cuenta accionistas de Repsol. Repsol explota gas y petróleo en países que, a pesar de ser ricos en estas materias primas, son cada día más pobres. 3.500 millones de personas, es decir, aproximadamente 2/3 de los pobres del mundo, viven en países ricos en recursos naturales. La falta de transparencia que reina en el sector extractivo favorece, sin duda, el expolio y la corrupción que impide el derecho a una vida
Esto es conseguir, gracias a que unos pequeños accionistas te ceden, os facilitamos en 2009, nos ceden el derecho a hablar en la Junta de Accionistas. Y habéis visto que ahí no había ni mucha mujer ni nadie sin traje. O sea, el poder, a lo español si queréis, pero el poder, toda la Junta Directiva, bueno, pues consigues decirles, pero además con propuestas, esto es algo que antes no he dicho y me parece importante. O sea, no deberíamos estar todo el día diciendo, no a la venta, no, propuesta, vale, porque se puede hacer de esta manera. Oye, ¿qué estamos diciendo? Mira, no sé si lo habéis entendido, pero al final lo que estamos diciendo en 2009 es publica cuánto sacas y cuánto pagas de impuestos en los países donde trabajas. No sé si lo decía con otras palabras, no era exactamente eso, pero bueno, la semana que viene, 10 de mayo, estamos otra vez en la Junta de Accionistas de Repsol y les vamos a hablar de la debida diligencia y de lo que ha pasado en Perú. ¿Por qué? Porque alguien nos ha cedido ese derecho, pero vamos a poder hablar directamente con ellos y decirles que esto saldrá en el periódico seguramente y al mismo tiempo ellos lo van a escuchar. ¿Que sirve para algo? Pues a lo mejor no. Pero tú, por ejemplo, has tenido ocasión de hablar por cualquiera de esos que estén en la Junta de Repsol no. Yo estaba aquí, me tocó una vez, primero con la presidenta, con Marcina, cuando era presidenta del gobierno de Navarra. En un acto que no sé. No, pero yo digo, tú un pequeño, ¿no? Prácticamente, oye, no, yo no, venga, la verdad, cuéntame de verdad, ¿esto qué es? Cuéntamelo de verdad. No, venga, no cuentes historias y dime. No he estado, a este nivel no, ni mucho menos. He estado en Navarra con alguna gente. Lo que pasa es que te lo niegan todo. O sea, ese cuéntame de verdad, te dicen, ¿cómo que de verdad? Y hay algunos que se lo creen. Se creen el capitalismo, se creen que si ellos ganan mucho, van a ganar los demás también. Si ellos les va muy bien, los demás se van a beneficiar, porque son las migajías que caen. Se creen que pagan muchos impuestos. Hay mucha gente que se cree todavía que bajar los impuestos a los ricos genera riqueza. La ley del Laffer, esta que se llama, que se inventó de una servilleta, no sé si sabéis, con Clinton, explicándole, y ahí está guardada la servilleta porque directamente hizo una curva y es falsa, absolutamente falsa, económicamente no se ha podido demostrar nunca. Pero esta teoría, ya veis, todos los gobiernos liberales o más conservadores la aplican. Y en Estados Unidos es el caballo de batalla de las elecciones, para bajar impuestos a los ricos, porque eso va a generar más riqueza, eso no está demostrado para nada, no se ha cumplido nunca, es un ejemplo, ¿no? Pero te quiero decir que es que se lo creen, es que hay gente que se lo cree, seguro que muchos no, pero como en todo, me gustaría, entiendo lo que dices, me gustaría. Al final, bueno, da igual, esto es un ejemplo, no iba a poneros este vídeo, pero es que me parece chulo, sobre todo porque veis que hacer cooperación no es solo ir a Honduras y está muy bien, o lo que están haciendo los misioneros también, hay muchas cosas que se pueden hacer donde está la causa de los problemas. Y una cosa no quita la otra, evidentemente. Por ejemplo, con Ferreterman siempre decimos que estamos haciendo mucha incidencia aquí, mucha campaña, muchas cosas aquí en Bruselas, en Nueva York, en los sitios donde está el poder, pero para hacer eso tienes que conocer, mancharte las manos también en terreno, estar en Sudán, en los campos de refugiados, estar en Gaza y poder decir, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí nos pasa ahora mismo con el tema palestino. ¿No? Hay grandes organizaciones, un gran movimiento social, no al genocidio. Nosotros no podemos decir, esto os sorprenderá, a lo mejor no estáis de acuerdo, es muy legítimo, y a mí me cuesta. Nosotros no podemos decir que hay un genocidio en Gaza. No podemos decirlo públicamente. Porque tenemos el riesgo, por un lado, de que nos echan, Israel nos echa. Israel tiene el poder de decir, quitarnos la licencia para trabajar en Israel, y Gaza es Israel, desgraciadamente. Si nos echa, a lo mejor lo que consigues por usar la palabra genocidio, tienes que tener cuidado. Dices, no, mis principios, tus principios y tus resultados. Ética de principios o ética de resultados. Que es un dilema, y un dilema es elegir, esto es una frase que tengo muy hecha, pero es elegir entre dos errores. Si dices una cosa y te echan, qué bien, ha sido muy coherente, pero ahí ya no hay depuradoras de agua. A lo mejor es más inteligente ir poquito a poquito y decir, la Corte Internacional de Justicia ha dicho que hay riesgo de genocidio. Pero entonces, ¿qué pasa? Que no podemos firmar ni estar en muchas cosas que hay en Pamplona, como no están ninguna de las organizaciones que estamos trabajando directamente en Gaza, y no somos mejores, por eso, ni mucho menos, no quiero decir esto. Cada uno tiene su papel, pero desgraciadamente a veces nos pasa que tenemos más limitación. Amnistía Internacional, cuando Estados Unidos atacó Afganistán, Amnistía Internacional de Estados Unidos no pudo denunciar el ataque porque se quedaba sin socios. Me estoy refiriendo a 2001, cuando fue el ataque a las Torres Gemelas, y en Estados Unidos tú te metías con el gobierno americano por atacar a Afganistán, te metían en Guantánamo. Exagero, pero nadie te quedaba sin socios. Y quedarte sin socios puede ser muy coherente, ética de principios, pero olvídate, ya no haces nada. Primero, no representas a nadie, ya no tienes fuerza, y segundo, no tienes un duro, y el dinero existe porque funciona, porque hace falta. Entonces, claro, esto es muy bonito, pero ya el misionero sí no necesita dinero. ¿No? Porque solo, pues chicos, sí, pero no. Que solo necesita dinero, no. Pero que necesita dinero también, claro que sí. La cosa es que los principios tienen que estar ahí. Yo no estoy diciendo solo ética de resultados, digo, es que hay un balance. No sé, es un... Hombre, al final, ¿qué queda? Pues la conciencia. La conciencia de cada uno, la conciencia de cada uno
son de lo global. De lo global quiero decir de la humanidad. De hecho, creo que un poco pedantes, pero de las causas de lo que está pasando en Nicaragua, lo que está pasando. A lo mejor no podemos hacer nada, pero no nos olvidemos. Y insisto, todo eso pasa. Es que además, yo creo que es una dinámica contraria. O sea, uno no puede dedicarse a lo local si no tiene en mente lo global también. Es decir, que Cuando hablas de global, ¿a qué te refieres? Me refiero a pensar en el trabajo que están haciendo organizaciones o no, pero lo que está pasando en Gaza, lo que está pasando en otros sitios. Implicarse en la medida que uno pueda, que uno quiera, que no tenga medios. No puedes implicarte en todo. Como me dijo hace poco una chica en una charla en Madrid, me decía, claro, es que mi padre me dice que no nos implicamos en nada. Y le digo, papá, es que tú, cuando eras joven, cada año había una causa. Yo tengo una causa, no, tengo 200 cada día que me llegan al móvil. Y tenía toda la razón. Me parece muy inteligente, además, ¿no? Y es verdad. Pero, por lo menos, no dejar de pensar en que lo local tiene que ver con lo global. Las dinámicas que se dan en nuestras ciudades tienen mucho que ver con lo que pasa a nivel internacional. El precio del trigo no se genera simplemente porque una cuenca de Pamplona llueve y haga sol. Claro, yo cuando hablaba antes de lo global no me refería tanto a no pensar a nivel global en lo que está pasando en el mundo, sino En las organizaciones. eso es, como no, que yo entiendo que la gente pierda la confianza en las organizaciones cuanto más grandes alcanzan a ser. Porque pierdes de alguna manera, o en conversaciones que he tenido, la gente como que siente que hay menos transparencia o siente que pierde el control sobre sus propias decisiones, porque al final pues o por ejemplo cuando son donaciones de aporta dinero a esta organización que va a llegar a tal, o sea, la gente es como que se le pierde ya la pista a eso y o sea, en ese sentido me refería yo tanto al, bueno, pues igual no dones dinero para Gaza, pero desde tu casa sigue moviéndote por interesarte por qué está pasando en Gaza, vete a la manifestación de turno, o sea, quiero decir que cada uno haga lo que quiera, ¿no? Pero que entiendo que hay personas que igual viven esa cooperación o esa preocupación más desde el apoyo pequeñito y no tanto del dar dinero a una organización supranacional o hacerle apoyar a la causa social de X banco que ha hecho la Fundación CaixaBank, por ejemplo. Sí, lo entiendo bien y seguramente tiene razón que lo grande pues, se pierde el control. Yo lo que pasa es que ahí hay un tema de confianza. Sí, o sea, creo que genera desconfianza. También de impacto y de efectividad. Pero que es natural, o sea. Sí, pero es una pena que se vea en términos negativos. O sea, que se pierde el control, claro, pero si confías, yo qué sé, es como... Sí, pero ahí se cuenta un poco lo que hablábamos antes, cuanto más general y más poder tiene una organización, más en el ojo está de noticias, de bulos. Pero saliéndote de eso, sabiendo que eso puede pasar, pero que no, y no generalizando, ¿no? Esto puede pasar y es que va a pasar, y si no pasa ahora, pasará dentro de un año, pasará en cualquier lado, porque más nos buscan y también nos buscan para que pase, pero da igual. Y yo me estoy defendiendo en el sentido de que pertenezco a una organización de esas, una organización grande, y no pertenezco porque sea real, es que me la creo también, pero me la creo por impacto. Entonces yo te digo, sí, claro, está que muy bien, pero si conseguimos que el gobierno holandés se le prohíba a un juez, y lo está cumpliendo, enviar esto, pues igual eso me parece estupendo, y yo también estoy en las manifestaciones, pero ostras, porque tenemos que desconfiar de esto, que solo se puede hacer de esa manera organizada y con confianza. Tienes que apoyar, si es que quieres apoyar económicamente, porque hace falta, pero puedes apoyar de otras maneras, es decir, mandando cosas o lo que sea, pero ¿por qué tenemos que tener esa desconfianza? Es lo que me choca. Mira, cuando los refugiados la crisis de los refugiados sirios, que todavía sigue en Grecia, ¿sabéis? ¿No? Pues que venían de Siria, tal, Turquía, saltaban la isla de Lesbos. ¿No? Pues aquí en Pamplona ha habido muchas organizaciones que con muy buena intención, por supuesto, muy buenas y trabajan muy bien, pero de repente en esa línea de no, nosotros somos pequeñitos, además empiezan a hacer la publicidad o los comentarios son así, nosotros somos pequeñitos, cercanos, confianza. Al final lo que hacían era llenar furgonetas y irse a Lesbos, llenos de arroz, de cosas, ¿no? Estupendo. Claro, yo tengo amigos, y yo he dado charlas con ellos, les he explicado y con mucho delicadeza he intentado hacerles ver lo que pienso, lo voy a decir muy a lo bruto. Está muy bien, moviliza la solidaridad, pero estamos entrando en lo de los sellos de las misiones. O sea, mi pequeña aportación es la que yo quiero llevar la comida directamente a Lesbos. ¿Qué pasa en Lesbos? Que llegan los griegos que viven ahí y dicen, joder, estamos invadidos. Es verdad, pues invadidos en el sentido de que tienen un montón de campos y un montón de gente. Pero es que encima nos vienen los españolitos, los italianos, los franceses, los alemanes y nos vienen con furgonetas cargadas de comida. Es que ni siquiera nos compran la comida a nosotros. Porque resulta que en Lesbos hay supermercados. Es que en Lesbos hay comida, es que es Europa, es que es Grecia. Pero resulta que no, que la vamos a llevar desde aquí. Con lo cual, ¿de quién es la culpa? De los emigrantes, de los refugiados. Que encima de que nos están invadiendo, encima de que se están quedando con el agua, encima de que nos generan inseguridad, todo lo que quieras, todos los bulos y todo lo que hay aquí, algunas cosas que son verdad
también, porque al final donde hay cientos de miles de personas tienen que pasar cosas, sería absurdo. Pero es que encima no nos compran en los supermercados las ONGs. Claro, nosotros nunca mandaremos comida a África. Y no quiero decir que mi hermana ha trabajado 25 años para una organización local de allí y les mandaban contenedores. Mi padre fue el primero que mandó, o sea, el primer pivo de regadío que ha habido en Mozambique lo mandó mi padre. Un pivo de ¿sabes lo que es un pivo, no? De regadío de esto redondo. Bueno, pues porque era necesario y lo vieron así. Pero en principio lo ideal es comprarlo allí. Claro, en Mozambique no hay pivos. En Mozambique hay hambre y hay momentos en los que hay que mandar comida que no se manda nunca. Pero te quiero decir que hay cosas que con muy buena intención y con esa desconfianza de lo cercano al final estamos haciendo cosas que son absurdas y que son contraproducentes. Porque además lo interesante ahí, aparte de estar en mandar, estar ahí, que hay que hacerlo, lo pequeño tiene mucho valor, pero ¿dónde está el problema? En Bruselas, en la Unión Europea y en Alemania y en España, en los gobiernos. Entonces la incidencia política es la que cambia cosas de fondo, de raíz, y no a la raíz de los problemas. Pero claro, eso pasa por confianza, y hay una crisis de desconfianza, eso está claro. A mí me da pena, pero es así, y eso hay que hacerse mirar y ver por qué es. Somos muy pesados, somos muy siempre pidiendo dinero, diciendo lo mal que está todo para ganar dinero. Es un desafío.